Joel Pimentel Bonet. Me dijo, tenga cuidado cuando pronuncie mi apellido. No voy a decir la palabra que él me dijo que no mencionara. Ya alguien se le puede imaginar. Oriundo del Perú. Ingeniero de sistemas. Es catedrático de la Universidad Adventista en Perú. Una maestría en tecnología. Y aparte, un hombre de fe porque se dedicó al sostén propio a través del ministerio musical durante 4 años. ¿Estamos bien informados? Él no me dijo que dijera esto, pero lo vamos a anunciar. No está recibiendo hojas de vida, pero es soltero. Así es que quien quiere que la deleite allá en su casa, gratis, ore al Señor. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Hermano, bienvenido y el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano. Un feliz sábado, queridos hermanos. Me van a disculpar los de la plataforma que les tenga que dar la espalda. No me gusta esta parte porque uno da la espalda a los hermanos, ¿cierto? Pero si usted gusta, se puede sentar, cosa que yo lo puedo ver. No hay problema con eso. ¿Usted cree que tiene un Dios que lo ama? ¿Usted cree un Dios que lo transforma, que lo perdona, que le cura, que lo sana? Bueno, si usted cree en eso, diga un amén fuerte. Siempre que pienso en esto, en el versículo que leímos al inicio en el libro de Juan capítulo 3, 11, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor que mucha gente, muchas personas no entienden eso. Muchos cristianos adventistas, me atrevo a decir, todavía no concibimos bien eso en la cabeza y no entendemos qué significa eso. Solo aquel que es padre puede entenderlo bien, o aquel que es madre. Porque como hijos todavía casi no entendemos bien eso. Pero el padre sí lo puede entender. Pero los padres a veces se olvidan de ese inmenso amor que Dios. En esta mañana yo quiero hablar de la historia de 2 personajes. El tiempo me va a quedar corto, por lo tanto yo tengo que tratar de correr un poquito. Aunque me han dicho, hermano, usted puede tener 1 hora, no hay problema. Estoy empezando a las 11:40, por si alguien de repente quiere hacer la observación. Entonces dejo bien en claro el tiempo que me van a dar. Yo espero, querido hermano, en esta mañana usted pueda entender el amor que Dios tiene para con el ser humano, para con nosotros, y se pueda ir de este lugar contento. Voy a hablar de la historia de 2 personajes y yo voy a pedir, si está tu esposa al lado, tenla al lado. En la parte de América del Sur es un país muy machista, ¿cierto? Todos sabemos eso por cultura. México es un país en donde hay mucha violencia contra la mujer. En el Perú también hay mucha violencia contra la mujer. Y dentro de la iglesia también hay un ministerio que se encarga, rompe el silencio, ¿cierto? ¿Usted escuchó eso? Rompiendo el silencio. Y Colombia no se libra de eso también. Colombia es un país machista, aunque no lo crean, pero bueno. Voy a empezar a contar la historia de esta mujer, una mujer que no decidió ser esclava, pero usted y yo hemos escogido, tampoco hemos escogido en qué condición vivir, no lo sé, no sé tú, pero de repente a usted le ha tocado estar trabajando en un hogar, usted es empleada, se le conoce así, o una, ¿cómo le llaman aquí? Una sirvienta usted tiene en casa, no lo sé, pero a usted le ha tocado estar en esa condición. De repente usted ha sido muy bendecido de parte de los padres y entonces usted ha heredado una gran herencia y tiene una buena casa y es muy cómodo y usted tiene mucho dinero. De repente le ha tocado esforzarse y usted ha logrado cosas en la vida. Lo cierto es que usted está contento y debería de estar contento con la situación en la que usted vive. Pero yo no sé si usted ha sufrido mucho, pero hay alguien que sí sabe, y ese es Dios, porque Él sabe cuál es tu condición. Bila era una mujer que no había decidido en sí en su vida, y ella
desde su niñez empezó a ser esclava. No escogió ser esclava. Yo voy a contar la historia de un personaje que cuando él huía de su hermano, ¿usted se acuerda quién es? Dígame rápido. Él huía de su hermano porque había robado la primogenitura, lo había comprado y en combina con la madre, él ahora a consecuencia de eso estaba huyendo porque el hermano lo quería matar. Y entonces él estaba huyendo y se fue donde uno de sus parientes. Y cuando llegó a la casa de los parientes, muy cercano, ya estaba muy cerca, se encontró en un pozo. Cuando estaba cansado se encontró con una mujer. ¿Y cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo? Raquel. Dice la Biblia que cuando la miró se enamoró de ella y la besó. Usted puede besar, ni bien se encuentra con alguien, a una mujer, bien difícil, ¿cierto? Pero dice la Biblia que él se encontró, probablemente él llegó a ese lugar, conversaron, la miró, se enamoró, era una mujer muy linda, muy hermosa. Y él la amó y se enamoró. Y así que fueron a la casa y ella contó a su padre. ¿Cómo se llamaba el padre? Usted dígame en coro fuerte, ¿cómo se llamaba? Entonces le contó, ha llegado uno de tus familiares, tus sobrinos. ¿Cómo se llama? Jacob. Y pues le dieron la bienvenida, ¿cierto? Entonces él estuvo casi un mes allí en la casa y Jacob era un joven que pues él quería trabajar, entregado ya después de haber tenido un encuentro con Dios. ¿Sí te acuerdas? En un sueño él tuvo un encuentro con Dios, entonces él venía transformado, un joven que quería trabajar entonces y también con el deseo de enamorarse. Y se enamoró de una mujer, a quien vio ahora era Raquel. Y entonces el padre Labán era un poco ambicioso. Después de ese mes Jacob se iba y entonces él quería retenerlo y no sabía cómo. Y Jacob quería a la hija y no sabía cómo decirle. Entonces le dice, mira, me enamoré de tu hija. Así que bueno, te puedes quedar. El otro quería que se quede porque estaba viendo bendición en su casa. Y entonces, sí, pero ¿cómo va a ser el trato? Bueno, yo me enamoré de tu hija, me quiero casar. Se le prendió el foco a Labán y dijo, ahora sí, voy a tenerlo a él en mis manos. 7 años tienes que trabajar si quieres casarte con mi hija. ¿Algún joven aquí ha hecho algún mérito para casarse con su esposa? Muchas de las personas que de repente están casadas se han casado sin tener un trabajo, sin tener nada. Pero antiguamente la cultura era que el hombre, si se iba a casar con alguien, el padre también tenía que velar por los intereses de su hija. ¿Quién era ese muchacho? Y entonces ya lo había conocido un mes, pero no bastaba, tenía que ver qué hacía él. Y entonces así que decidió trabajar, que por medio de eso él iba a asegurar una ganancia para su hija. Y es así la historia de Jacob. Empieza y tiene una esposa, pero el momento que él se casa con esa mujer, que acuerdan 7 años, al culminar los 7 años, en las bodas normalmente duraban una semana. Y empezó la boda y esta mujer, Raquel, tenía el velo cubierto, supuestamente, porque las mujeres allá en esa época no gozaban de tanta libertad como hoy en día las mujeres aquí vienen con el velo descubierto, no usan velos. Pero en algunos países la mujer usa velo. ¿Usted sabía? Países del Medio Oriente donde la mujer no decide, no tiene voto. Usted acá puede elegir. Amén. Usted llega a casa y dice, mi amor, hoy día no vamos a comer en la casa, vamos a ir a comer a la calle. Amén. Es lo contrario, ¿cierto? El esposo, ¿cómo que no cocinó? Ahí vamos a ver ahora. ¿Qué pasó? Y entonces usted goza todavía de libertad. Y las jovencitas también gozan de mucha libertad. Escogen en qué colegio estudiar, ¿cierto? Mamá, no, yo no quiero estudiar en ese colegio, usted me cambia y la cambian. Mamá, que quiero un teléfono y quiero un celular que sea Samsung, no otra marca. Y le compran. Y los padres le compran. Cuando Jacob tuvo la boda esa mañana,
él no podía ver a su esposa en la mañana y terminó la ceremonia y se fueron. La celebración era toda la semana, pero ya no aguantaban y pues tenían que ir a la parte principal, ¿cierto? Él quería descubrir el velo y llegó la luna la noche. Y entonces él tuvo un encuentro con esta mujer y al día siguiente en la mañana, cuando la descubre, ¿qué era? Era otra mujer, era la hermana, ¿cómo se llamaba? Lea. Y Jacob había sido engañado y se sintió mal. 7 años trabajando. ¿Qué has hecho, Labán, conmigo? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me has engañado? Y Raquel por dentro estaba que sentía impotencia, porque era una tradición que tenían que seguir y ella tenía que hacer caso al padre. Porque Raquel sabía que Jacob había trabajado por él 7 años y ahora que el padre le entrega a otra mujer, Raquel no entendía. Y entonces ella seguramente lloró en su alcoba mucho. Y entonces Jacob fue a reclamar a Labán. Muy probablemente, escúchame, no me vayas a malinterpretar. Durante esos 7 días, Jacob fue a reclamar a Labán y le dijo: ¿por qué me has engañado? No te he engañado. La tradición aquí es que si una de mis hijas se casa, primero se casa ¿quién? La mayor. Así que no te he engañado, esa es la tradición. Tú quieres a la otra hija, yo te la doy, pero tienes que trabajar 7 años más. 7 años más yo no creo que hubiese esperado Jacob. Según algunos comentaristas dice que muy probable la mujer se le fue dada durante esa semana de bodas. ¿Sí entiendes? Pero había un pacto de que él debía de trabajar 7 años. Pero en esa semana que iba transcurriendo, Raquel empezó a sentir mucho celo. ¿Sabe por qué sintió celo? Porque ¿quién fue la primera que se acostó con Jacob? Lea. Y al segundo día, ¿con quién se iba a acostar Jacob? Con Lea. Al tercer día, ¿con quién? Con Lea. Y entonces Raquel empezó a sentir celos y le presionaba a Jacob: ¿qué ha pasado? Y entonces hablaban con el padre, hablaron una y otra vez y le cedió. Y la dio también por esposa a Raquel. Pero había un compromiso de trabajar 7 años. 7 años más tenía que trabajar Jacob. Pero algo curioso pasó. Cuando Jacob se casó con Lea, se le fue entregada una sierva que se llamaba Silpa. Y luego cuando Lea se casó, también se le entregó, el padre le entregó una criada, dice la Biblia, para que acompañara a Raquel. ¿Cómo se llamaba? Bila. 2 criadas. Cuando uno habla de criada, quiero que analices este término. Uno dice: tengo mi criada. ¿Se está refiriendo a una persona mayor o una menor? El mismo nombre da referencia que es una persona menor. Si usted busca en internet y va a encontrar información, busca el comentario, el diccionario, tal vez no vaya a encontrar mucho, pero muy probablemente dicen algunos estudios que estas 2 muchachitas eran hermanas y eran preadolescentes. Y estas 2 niñas fueron entregadas a estas 2 personas. Cuando Jacob y Raquel empezaron a tener mucha intimidad, la primera que queda embarazada, ¿quién es? Lea. Y Raquel empezó a sentir ya no impotencia, sino cólera. Sentía celos porque ella no podía tener hijos. Y entonces Lea tiene un hijo y ese hijo se llamaba Rubén. El segundo hijo, Simeón. Y así tuvo 4 hijos y Raquel no podía tener. ¿En cuánto tiempo una mujer puede tener 4 hijos? 4 años. Entonces pasaron 4 años y pobre Raquel no podía tener hijos y empezó a odiar a la hermana. ¿Sí entiendes? Pero la Biblia recalca algo. Pero Jacob amaba más ¿a quién? A Raquel. Y Raquel no podía tener hijos. Y el tiempo iba pasando y entonces Raquel ya no soportó un día y le dijo: pues, ¿por qué no me das hijos? ¿Por qué no me quieres dar hijos? Y entonces Jacob dijo: un momentito, yo sí puedo. Yo sí soy bendecido. Ya está demostrado. La que tú no eres tú la que no puedes tener hijos. ¿Acaso soy yo, Dios,
quien ha hecho tu vientre estéril? Entonces, Raquel no podía tener hijos porque el vientre estaba seco. El útero ya no era fértil para tener hijos. Entonces, aquí Raquel comete una cosa muy terrible. Agarra a una de las criadas, a Bilha, y le dice: acuéstate con mi marido. Dos cosas quiero recalcar hasta aquí. Bilha, una mujer criada, una niña criada. ¿Usted se imagina si fuese una criada? Usted, gracias a Dios, ha nacido en un hogar cristiano. Gracias a Dios tiene padres. Pero aún así yo no sé si acá habrá alguna señorita adolescente que tiene que venir. De repente, yo estuve en la colina en Río Negro. De repente ella está aquí y está trabajando en un hogar. Yo no sé. Pero se esfuerza, paga sus estudios y le toca duro. Tal vez aquí hay más de una jovencita. Bilha le tocó ser una criada junto con su hermana. No decidieron ser esclavas. ¿Sí entiendes? No decidieron en ningún momento. Usted, cuando se enamora de alguien, se enamoró de su esposo con el que está casado. Ay, mamá, yo me quiero casar con él. Y usted se empezó y quiso casar. Pero hija, no me quiero casar con él. Y usted se casó, ¿cierto? Bilha no se registra que amaba a Jacob. Pero ahora ella fue entregada, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se acostara ¿con quién? Con Jacob, un hombre a quien no amaba. Hace tiempo el pastor Bullón contó la historia de una mujer que se le acercó y le dije: pastor, ya una mujer de edad, mire, yo tengo más de 50 años de casada y yo he sido la mejor mujer cristiana. Yo todo este tiempo he hecho todo lo mejor por mi esposo, por mi hogar. He sido la mejor mujer ejemplar. He educado a mis hijos, ya son profesionales, ya tengo nietos. Yo siempre he estado pendiente de mi esposo, su alimentación, su vestir, en el hogar con los hijos, ser constante ahí. Pero le voy a decir algo: nunca amé a mi esposo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Sí, nunca amé a mi esposo. Nunca lo amé. Tampoco lo amo. ¿Puede ocurrir eso en un hogar? ¿Puede que usted esté casada con alguien así? No lo sé. Pero hace 40, 30 años era así, más o menos. En donde usted no decidía con quién casar, eran sus padres los que decidían con quién debía usted de casarse. Y eso lo registra la historia. Pero usted se ha casado con el primer hombre que vio, ¿cierto? Y algunos cuando los miran dicen: ay, esa pareja más dispareja, porque ella es muy bonita y él es bien feo, ¿cierto? No sé, pero usted escogió y usted amó a esa persona. O de repente lo contrario, o los dos muy simpáticos. Lo cierto es que Bilha no tuvo esa oportunidad. Ella ni siquiera tuvo elección con quién acostarse. Y ella le tocó tener que acostarse con Jacob. Y sabes, lo más hermoso de una mujer en la etapa del matrimonio, dicen, yo no tengo todavía esposa, no lo he vivido, pero sí he visto a mi hermana que ella tuvo un bebé, y la alegría que se siente en el hogar cuando un padre tiene un bebé y una madre, y cómo la madre va pasando los días, los meses, las semanas, los meses, y la barriguita va creciendo y todo el mundo quiere tocar, y el varón a veces pareciera que no soporta y se estresa y quiere gritar y se aguanta, y está ahí el varón a punto de explotar. Si es así, no me digan. Y el varón quiere atenderle en todo y hasta que ya no aguanta, ay cariño, está aguantándose allí, queriendo decir unas palabrotas, pero se aguanta. Y algunos se pasan. Pero ahí está. Y cuando nace un fruto de ese amor que en un momento inició, ese hogar empieza a cambiar. Y hay un niño correteando ahí, y la madre toma en los brazos a ese bebé, y no le importa todo lo que pasó esos 9 meses con todo ese dolor,
Ella quiere agarrar al bebé y se siente feliz, agradecida. Bilha, después de haber pasado ese periodo del embarazo, nace el bebé y Raquel agarra y dice: ahora sí, mi marido me va a amar porque ya le di un hijo. O sea que el hijo no le pertenecía a Bilha. ¿Sí entiendes? Bilha solamente había sido usada como un objeto sexual para que ella le diera un hijo a Raquel, porque ese hijo no le iba a pertenecer a ella. La Biblia dice eso. Y fue pasando el tiempo, fue transcurriendo el tiempo. Y pobre Raquel, el sufrimiento, Bilha, el sufrimiento que empezó a guardar. 1, 2 hijos tuvo. Y ella se sintió muy triste y muy dolida. Y uno de los hijos que tuvo Bilha se llamaba Adán. No lo olvides ese nombre. Después de un tiempo, uno de los hijos mayores de Jacob, cuando ellos, toda la familia, empezaron a salir yéndose en dirección a su tierra, la madre Raquel muere y uno de los hijos mayores de Lea agarra y se acuesta con Bilha. ¿Qué te parece? Su propio hijastro acostándose ahora con ella. ¿Tú te imaginas cómo se sentía esta mujer? ¿Tú crees dónde está el amor de Dios para esta mujer? Usted me va a decir: hermano, ¿y dónde está todo eso? ¿De dónde ha sacado? Pero yo quiero que te pongas a pensar, ¿dónde está Dios para esa mujer? La historia de Bilha termina allí. Y ahí están las 12 tribus que hablamos tanto. Y Jacob, el esposo, sabía que su hijo mayor se había acostado con esa mujer y no hizo nada. La ley en aquel entonces era de que si alguien cometía ¿cómo se dice? Esa vileza o cometer este tipo de acto, incesto, él debía de ser apedreado. Pero Jacob cayó. ¿Usted se imagina, pobre Bilha? ¿Cuántas mujeres dentro de la iglesia guardan en silencio y vienen a la iglesia mostrando que son esposas ejemplares, y el dolor, el sufrimiento que guardan por dentro? Un día se hizo una estadística en la iglesia adventista. ¿Usted sabía del maltrato que sufre la mujer? Aún en los hogares cristianos y en familias y hogares pastorales. Yo estaba en un carro con una pareja de esposos, muy jóvenes ellos, y la mujer manejaba y el esposo, el pastor: cuidado, por allá, a la derecha, pero déjame manejar. No, por allá, es que tú no sabes. Pobre mujer, se cansó y le dijo: ya maneja tú. Y yo estaba ahí. ¿Qué va a ser la siguiente palabra? ¿Cuál va a ser que le diga? Y es curioso porque en mi hogar también lo he visto. Mi cuñado empieza a manejar el carro y mi hermana de alguna manera le dice: cuidado, cuidado, pero mi amor, cuidado por allá, bonito. Y dice: ay, hijo, te has pasado, no era, ya no importa, daré la vuelta. Pero cuando es al revés, pobre mujer, pobre mujer, pobre mujer. A Bilha le tocó muy duro. Y todo lo que yo he hablado está en el capítulo de Génesis, capítulo 29. Y yo voy a correr. Presta atención los textos, sígueme rápido si quieres leerlos conmigo y vamos a hacerlo rápido. Génesis capítulo 29, 11. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Capítulo 29, 11. ¿Está bien? Ahí es cuando conoce y la besa y se enamora.
Luego en el 16 dice, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ese es el pacto que acordaron. Capítulo 31, o un poquito más abajo. Y en el capítulo usted va a ver que entonces 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ellas después de trabajar los 7 años. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y le trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Si usted sigue los textos de ese capítulo, usted va a ver que la mujer entregada a ella fue Bilha, Silpa y Bilha. En el 29, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada, y es la segunda criada que es entregada. Yo me paso al 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. El primer hijo, ¿cómo se llamaba? Rubén. No te olvides, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará a mi marido. Entonces, ¿por qué estas dos mujeres peleaban tanto por el amor de un hombre? Eran porque la costumbre en aquella entonces, cuanto más hijos tenías, el esposo pues como que la miraba mejor a la mujer. Y ellas querían tener hijos y se peleaban y empezaron a usar a las dos siervas y las hacían acostar con Jacob para que les diera hijos. Yo paso al capítulo 35. 35, 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efra, en el cual es Belén. Y se levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Jacob amaba mucho a Raquel, pero ahí murió. En el texto 22 lo que dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió ¿con quién? Con Bilha. La palabra dormir tiene una significación, es diferente a decir que llegó a ella. ¿Me dejo entender? Ahí es la diferencia. Los estudiosos hacen una diferencia entre esa palabra, llegar a alguien o acostarse con esa mujer. Entonces, usted puede ver aquí que es esta mujer, todo lo que yo le conté, lo que pasó. ¿Y dónde está Dios para esta mujer? ¿Dónde estuvo Dios? Yo voy a hacer un stop y te voy a hacer repetir algo. ¿Usted cree en un Dios que lo ama? No, yo no estoy convencido de eso. ¿Usted cree en un Dios que lo ama? ¿Usted cree en un Dios que cura? ¿Un Dios que transforma? ¿Un Dios que perdona? ¿Un Dios que sana? ¿Y dónde estaba Dios para Bilha? ¿Qué hizo Bilha para merecer eso? Tal vez tú te has preguntado en tu vida, ¿por qué, Señor, a mí me está tocando vivir esta situación? ¿Por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué yo no tuve dinero en un hogar formado con mis padres? ¿Por qué vivo sola, tengo que enfrentar sola la vida? ¿Por qué ahora, Señor, con mis hijos me toca cargar solo, sin un esposo? Te has preguntado seguramente más de una vez. Bilha con seguridad se preguntó muchas veces, pero ¿dónde estaba Dios? Yo voy a dejar la historia allí, porque ya no narra más de ella aquí. No hay más. Si usted sigue los capítulos, no va a encontrar más de Bilha. No hay más de Bilha. Me voy a saltar a una historia que me gusta mucho, porque involucra a muchos personajes en esta historia. Y me encanta porque
Porque era un hombre que yo me sentí un poquito chasqueado cuando yo venía a la clase de escuela sabática y las maestras en escuela sabática me decían que era un hombre grande, un hombre fuerte, con unos músculos así tremendos, gigantes. Usted sabe quién es, ¿cierto? Y yo creo que Dios hubiese escogido a ti y a mí de repente para ser Sansón. ¿Cuántos Sansones estarán siendo escogidos aquí? Y Dios no crea hombres tan grandes para que le dé fuerza. ¿Sí entiende? Dios crea hombres normales. Cuando Sansón nació con ciertas instrucciones que les fueron dadas a sus padres. Y ojo, cuando tú te vas a casar, señorita, hay un libro que dice, educa a tu hijo 20 años antes de que nazca. Enrique Chay escribe ese libro. ¿Cómo uno podría educar 20 años antes de que nazca tu hijo? Sí, claro. Usted de niño empieza a crecer con malas costumbres, empieza a mentir y a engañar al padre y el padre no le corrige y usted sigue. Llega a los 20 años y usted le gusta mentir, esas características se las va a transmitir a sus hijos. Si usted es un joven que le gusta comer comida chatarra desde niño, escoger la comida que a usted le parece que es, ay papá yo quiero y llora y usted se lo da, el niño empieza a crecer y ahora es joven, adolescente, ahora es una persona mayor, se casa, es lo mismo que va a hacer con sus hijos. Va a adoptar ciertas características. Entonces Sansón cuando nació bajo ciertas instrucciones. Un ángel se le apareció a una mujer que era estéril, no podía tener hijos, le dijo, vas a tener un hijo y se va a llamar Sansón. Voy a resumir la historia, voy a correr un poquito. Y le dice, te voy a dar ciertas instrucciones, no debas de comer cosa impura, no comas comida, vinos, no tomes vino ni cosa impura. Y otra cosa, no le cortes el cabello. Ciertas instrucciones que nos fueron dadas a todos nosotros los cristianos, cómo debemos de mantenernos sanos, cómo debemos mantenernos dentro de la iglesia. Sansón desde pequeño escuchó eso. Él fue creciendo y desde pequeñito, yo me imagino a Sansón que tenía fuerza. ¿Usted cree que Sansón tenía fuerza desde pequeño o no? Todas las cosas registradas en la Biblia de Sansón es que el Espíritu Santo venía sobre él, usara su fuerza y Dios lo aceptaba. Aún esté equivocado, aún esté errado él podía usar su fuerza. ¿Sí entiendes? Solo que los momentos en que él usó, recalca la Biblia, el Espíritu venía sobre él y él podía hacer esas cosas. Pero él desde pequeño tenía fuerza. ¿Usted cree que los niños acá en la iglesia tienen fuerza para hacer cosas grandes? Mire, cuando Sansón empezó a crecer muy de pequeñito, él había aprendido, si hubiese sido un Sansón moderno en aventureros, le hubiesen enseñado que debes de colaborar en casa, que debes ser obediente, respetuoso, guardar orden, colaborar al papá y a la mamá. Pero cuando el niño se te acerca en la casa y te ve barriendo y te quiere ayudar la escoba, mamita, yo barro, ¿qué le dice usted? No. ¿Sabe por qué? Porque lo va a botar al otro lado, ¿cierto? Y cuando usted empieza a lavar ropa y el niño se le acerca y mamá, yo quiero lavar, te ayudo, ¿usted qué le dice? Hijo, quite de ahí. Y cuando lo vea usted cambiando la llanta y su hijo es un niño de 5, 6, 7 añitos, papá, yo cambio, y quiere coger esa llave ahí, esa cruz para mover esa llave, ¿y usted qué le dice? Quita de ahí. Y cuando un niño te insiste una y otra vez, papito, ¿te ayudo? No, hijo. Papito, ¿te ayudo? Hijo, no. Papito, ¿te ayudo? Hijo, te he dicho que no. Y el niño es insistente porque le gusta perseverar y sigues haciendo las cosas y se acerca, papito, ¿te ayudo? No, te he dicho. Algunos aplican eso, ¿no? Te he dicho que no, o un coscorrón, ¿cierto? Sansón era uno de esos. Había aprendido en un hogar cristiano que debía de colaborar al papá y a la mamá. No está esto registrado en la Biblia, pero uno se imagina algunas cosas que podrían haber sucedido. Y no me vaya a malinterpretar esto. Pero yo me imaginé a Sansón de pequeño jugando con sus compañeros. Un día estaba jugando con María y se fue a la escuela y estaban felices en la escuela. Estaban jugando.
Y entonces María se acerca, ven Sansón, vamos a jugar. Y usted ha jugado de niño, hay un palo aquí y otro aquí. ¿Cómo se llama eso? Machín machón, ¿cierto? Y se acerca a María y le dice, mira, vamos a jugar aquí, yo me siento en este lado. ¿Y yo qué hago? Tú del otro lado, dale fuerte. ¿Y qué crees que le dijo Sansón? ¿Segura? Sí, dale fuerte. Eso no está registrado en la Biblia, ¿cierto? Pero Sansón tenía mucha fuerza. Tanta fuerza que él ya de joven agarró una quijada y se mató a 1000 personas. Usted tiene que entender eso, que él mató a 1000 personas. Si yo quisiera matarlos a ustedes, entre 2, 3 me agarran y no podría hacer nada. Pero Sansón con una quijada los mató a todos, a 1000 personas. Sansón tenía tanta fuerza que un día, cuando estaba con el padre, le dijo el padre, vamos al mercado, vamos. Y como estaban en el desierto, tenían que ir a la ciudad, caminar. Yo estaba en Río, en la colina, y para bajar al pueblo hay que caminar a veces una distancia muy larga. Y ellos tenían que caminar por el desierto, ir a traer leña y a traer algunos víveres. Y mientras traían esos víveres, se fueron a comprar en la mañana, a las 9, las 10 de la mañana, y el sol empieza a pegar fuerte, así como aquí. Pero ellos estaban en el desierto y el sol era más fuerte y pegaba duro. Y el padre alistó la leña, alistó el bulto y agarró y lo cargó y lo levantó. Y Sansón le miró chiquitito de 7 años, le dijo, papá, ¿te ayudo? ¿Y qué crees que le dijo el padre? No, hijo. Y agarró, cargó y lo tomó al niño de un brazo y empezó a caminar. Y empezaba a caminar y daba los pasos. Y el sol empezaba a ponerse, las 11 de la mañana, y todavía faltaba mucha distancia para llegar a casa. Y seguía caminando y estaba caminando. Y el niño persistente agarrando el brazo del padre. Y lo veía a su padre. Y su padre empezó a transpirar porque el sol estaba muy fuerte. Y seguía caminando y una vez más, papito, ¿te ayudo? ¿Qué crees que le dijo el padre? No. Y seguía caminando y el padre ya estaba muy cansado. Y de pronto había una roca ahí y dijo, ahora sí, voy a descansar ahí. Y puso todo el bulto allí. Y los ojitos de Sansón le brillaron. Esta es mi oportunidad. Papito, ¿te ayudo? Y el padre lo miró seguramente a Sansón, y con una mirada que a veces los padres no le quieren decir al hijo, pero él en su mente dijo, como si vas a poder. Y le dijo, hágale pues. Yo me imagino a Sansón cargando aquí el bulto y acá el papá, ¿cierto? Sansón tenía tanta fuerza, querido hermano, que un día él tenía tanta fuerza y un día se fue escapándose después de haber hecho unas apuestas. Se escapó porque lo empezaron a perseguir, hasta su propio pueblo lo empezaba a perseguir, su propia gente lo persiguió, y se metió en una aldea, en un lugar, y cuando salió rompiendo las puertas, y se llevó unas puertas grandotas, pesadas. Y cierto día andaba con los padres y la Biblia dice que agarró a un leoncillo. Él podía haber matado a muchos leones, te cuento, porque si mató a 1000 personas, pudo haberse matado a muchos leones. Y al leoncillo se lo encontró y lo abrió la boca y lo mató. Yo quiero jugar con los leones en el cielo. ¿Usted quiere jugar con los leones? Pero Sansón mató a un leoncillo. Todas las partes que están registradas en la Biblia no se encuentra que era de repente la voluntad de Dios lo que hacía Sansón. Sansón desde muy joven, que él empezó seguramente a ir a clase, a venir a la iglesia, como muchos jóvenes hacen, vienen aquí a la iglesia, pero él no llevaba algo a la iglesia. Y si a veces lo llevaba era la Biblia, lo llevaba a la Biblia y hacía el estudio y se iba a su casa y lo dejaba en la mesa y pasaba la semana y otra vez llegaba y lo llevaba a la iglesia. Y era ese típico Sansón que había escuchado cómo amar a Dios todo, pero no le nacía en el corazón. Había escuchado que él no debía de comer cosa inmunda, de no practicar vicios, pero él
se iba con los amigos, estos filisteos, y cuando llegaba con ellos empezaba a apostar, y hizo un día una apuesta y agarró, les hizo un acertijo, y luego la presionaron a la mujer. Como no podían decirle, la mujer dijo el acertijo, y él de venganza agarró a esta gente y le sacó la ropa y los avergonzó, según él haciendo las cosas de Dios, según él cumpliendo el mandato. Y luego terminó matándolos, y la gente, el pueblo lo persigue a él, lo quiere matar, hasta su propio pueblo, los propios judíos querían matarlo ahora a Sansón, y lo persiguen a Sansón. Entrégate, Sansón. Y sale molesto y rompiendo unas puertas. Y después la Biblia registra que va y se empezó a hacer las cosas del mundo, a comer cosa inmunda, a tomar vino, todo lo que de niño le habían enseñado que no debía de hacer, y se empezó a acostar con mujeres prostitutas, que muchos jóvenes dentro de la iglesia practican eso, hacer cosas inmundas. Y el pobre Sansón estaba perdido, totalmente perdido, haciendo las cosas del mundo, pero viniendo a la iglesia, haciendo las cosas en la iglesia. Cuando Sansón fue escogido, la Biblia registra que fue el segundo libertador. Él reflejaba la imagen de Jesús. Jesús vino a liberar a su pueblo, y Sansón iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de ¿quién? Él iba a liberarlos, pero él quería hacer las cosas a su modo. Fue pasando el tiempo, y Sansón un día, de tanto mezclarse con el mundo, hacer las cosas del mundo, dice que la Biblia, Sansón era un joven muy hermoso, muy parecido. No, yo me imagino que Sansón no era grande. ¿Sabes por qué? Porque él vino de una tribu. ¿Y sabes cuál fue el regalo de esta mujer, de Bila? Ya te lo voy a decir. Si usted creía que Dios se olvida de las personas, usted estaría equivocado. No tendría sentido. Pero Bila un día se puso de rodillas, suplicó a Dios. Y aunque Dios no le dio ese regalo en presencia, pero de esa mujer, de esa generación de ella, nació la tribu de Dan, porque ella tuvo un hijo que se llamaba Dan, ¿te acuerdas? Y Dan era una de las 12 tribus. Y las 12 tribus, cuando iban a entrar al Canaán, mandaron una comitiva y regresaron diciendo: no podemos entrar a Canaán porque hay hombres que, y nos pisarían como langostas. Somos pequeñitos, esas tribus eran pequeñas. Por lo tanto, de la tribu de Dan, que era el hijo de Bila, no podía nacer gente grande. Y la Biblia dice que Mahona, que era de la tribu de Dan, iba a nacer un libertador. Ahora era Sansón. Era el regalo que Dios tenía, porque Dios quería restaurar a su pueblo, aunque Bila nunca supo, pero Dios restauró. Por eso es que tú no puedes lamentarte sobre tu pasado, de dónde vienes. Amén. Tú no puedes estar mirando atrás, porque Dios tiene algo para ti, y aún así no te lo dé en esta tierra, querido hermano. Dios algún día te va a narrar por qué tuvieron que suceder las cosas, y esa fue la prueba para Bila. Pero ahora Sansón, con una nueva oportunidad, y la regó, como dicen en mi tierra. La regó Sansón, un joven con mucha expectativa. Ahora este Sansón se enamora de una mujer filistea, una mujer del mundo, y se termina casando con ella, y termina revelando el secreto que Dios le había dicho que no lo revelara, y que sus padres lo habían recordado una y otra vez. Y Sansón, lo hermoso que era, se le fue cortado el cabello y le sacaron los ojitos. Hoy en día hay medicina. Usted le saca los ojos a una persona, los llevas a la posta y seguramente un tratamiento, inyección para que no haya infección. En esos tiempos yo no sé cómo estaría la medicina, pero él no duraría de repente más de 2 semanas allí con los ojos pudriéndose. Pero Sansón ahora estaba sin ojos, sin cabellera y sin el Espíritu Santo. Y a él le amarraron unos grilletes aquí en los pies y en las manos y lo pusieron a empujar un molino. Y Sansón empezó a empujar el molino y empezó a llorar. Pero qué lástima, porque no tenía ni ojos para llorar, mucho menos derramar lágrimas.
Y Sansón empezó a empujar ese molino y empezó a suplicar: Señor, ¿por qué? Si yo he sido un joven cristiano, ¿por qué ahora tú te has apartado de mí? Y Sansón empujaba el molino, y en esas súplicas que le hacía a Dios, parecía que Dios no lo escuchaba. Cuando un cristiano se aparta de la iglesia, pasa por eso. Empieza a suplicar a Dios y pareciera que Dios ya no lo escucha. Sansón tuvo mucha oportunidad y parecía que Dios se había olvidado de él. Si yo dejara la historia ahí, diríamos que Dios no es amor. Usted ha leído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría Sansón ahora creer en Dios? ¿Podía en esa condición, después de tanto tiempo que Dios le regaló algo hermoso? Y yo te pregunto, ¿cuántos Sansones hay aquí en esta mañana? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios le ha regalado algo especial a usted? ¿Usted cree que Dios le ha regalado un talento, un don, algo? Dios a cada persona ha regalado algo. Tal vez la amabilidad, su sonrisa. Y Sansón ya lo había perdido todo y no podía ni llorar, y empezó a empujar ese molino, y como Dios no le respondía, empezó a renegar, como muchos cristianos que eran adventistas y se retiran y reniegan en el mundo porque Dios ya pareciera que no lo escucha, porque hay un arrepentimiento que no es sincero. Y Sansón empujaba y decía: voy a hacerme fuerte, y empujaba, y en 1 o 2 semanas esos músculos podían ponerse duros. Pero aún así, él ni siquiera podía romper esos grilletes de su mano. Suerte que un día, por el amor de Dios, mandó a su Hijo a esta tierra para, a pesar de todo lo que nosotros podamos cometer, usted tiene la oportunidad aún de ser escuchado por Dios. Y Dios le tiene algo preparado para usted. Toda esta historia de Sansón, voy a dejar ahí un ratito, usted lo puede encontrar en el libro de Jueces. En el libro de Jueces usted va a encontrar en el capítulo 13, nacimiento de Sansón, hasta el capítulo 16, muerte de Sansón. Yo le voy a dejar tarea para su casa. Pero Sansón, esta historia la has escuchado muchas veces. Y ese era el regalo, escúchame bien, de Bila. Ese era el regalo para Bila, solo que Bila no lo supo. Yo no sé de dónde tú vienes, querida hermana. ¿Cuál fue el sufrimiento que te tocó pasar? ¿Qué es lo que te toca enfrentar? ¿Qué saldrá de tu simiente? ¿Qué hijos formarás? Pero Sansón ahí estaba perdido. Y yo imagino a Sansón que en ese dolor se dio cuenta que ni empujando todo un año, formando músculos grandes, iba a poder romper esos grilletes. Y se puso de rodillas y se puso a orar. Lo que nunca había hecho durante su juventud. Y si lo hacía, venía a la iglesia como muchos de nosotros, se ponía de rodillas y simplemente la oración no pasaba del techo. Y Sansón hacía eso porque venía de hogar cristiano. Pero ahora Sansón se puso de rodillas y aunque no podía derramar lágrimas, empezó a orar, pero ahora con el corazón, que es la mente. ¿Tú quieres orar esta mañana? Vamos a orar ahí donde estás sentado. Coge a tu niño y mientras usted ora, yo voy a orar de la manera que sé hacerlo. Vamos a orar con mucha reverencia a Dios. Dulce oración.
no podía orar. Sansón ahora estaba orando con el corazón, suplicando a Dios por su vida. Ya no tenía temor de perder nada porque ya lo había perdido todo. Ahora él oraba por su vida, por tratar de hacer la voluntad de Dios. Y le dijo: Señor, si yo he de morir, que sea, no importa. Sí, no voy al cielo, pero quiero hacer tu voluntad. No tenía que haber sucedido esto, no era el plan para él. No es el plan que tú sufras. Pero yo no sé cuántas veces tú te pones de rodillas para suplicar a Dios por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Tal vez porque el dinero no alcanza, tal vez por la vida que estás llevando como vila, el sufrimiento, el dolor que cargas. Yo no sé cuántas veces al día te pones de rodillas para suplicar y conversar con Dios por las cosas grandes que Él ha hecho en tu vida, aún si no las ha hecho, por el dolor, el sufrimiento, por la vida. Yo algún día quisiera dejar de orar. ¿Tú quieres dejar de orar? Levanta la mano. ¿No? Bueno, yo sí, porque cuando vea a Jesús cara a cara, entonces yo me despediré de ti. Feliz, dulce oración, porque yo podré decirle a Jesús cara a cara y ya no necesitaré más la oración. Amén. Después de que Bila se puso de rodillas, ella nunca más sintió tristeza en su corazón. Ella nunca más recibió angustia en su corazón, sino que recibió consuelo. Y cuando usted ora, recibe eso. Y después de que Sansón oró, ya no le importó nada, solo hacer la voluntad de Dios. Que Dios, mi querido hermano, le ayude a hacer su voluntad. Recuerda que Él vino a esta tierra y murió por nosotros.